queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día jueves de historia, como siempre, acá en la 92.1 FM. Terminando ya el mes de junio, estamos ya a 29 de junio, pasó volando este sexto mes del año. Y vamos a estar conversando con Alejandro San Francisco, como les habíamos anunciado las semanas anteriores, porque hoy día es un día interesante en estas reflexiones que estamos haciendo con Alejandro a 50 años de 1973, un 29 de junio de 73, fue un día bien movido, así que Alejandro San Francisco tiene harto que contarnos en este jueves de historia. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Tomás, muy contento, se nos acaba el semestre, no solo el mes. Así, se nos acaba el semestre, así es. Muy elegante. Muy elegante, pero eso es por los exámenes, más que por los jueves de historia. Oye, 29 de junio de 1973, una fecha clave, que ya también reflejaba la gravedad de la situación política del país, los niveles de división, y es quizás un preludio a lo que ocurriría algunos meses después. Nos referimos al famoso tanquetazo del 29 de junio. Antes de entrar probablemente tal a ese día, ¿qué pasaba en el mes de junio? ¿Por qué a fines de junio ya la situación era tan crítica? Lo que había ocurrido, el 29 de junio se produce efectivamente el tanquetazo, que es el primer intento formal de intervención, golpe militar, pronunciamiento militar contra el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Y por qué en junio Chile es distinto a lo que podría ser el 1 de enero de 1973? En primer lugar, porque estaban fracasando algunas de las fórmulas habituales que se podrían haber utilizado para solucionar el conflicto político. Por ejemplo, las elecciones de marzo no habían resuelto nada. Claro. El gobierno no había obtenido la mayoría en ninguna de las dos cámaras y, por otro lado, la oposición no había obtenido los 2/3 necesarios para, por ejemplo, haber sacado al presidente Allende por vía constitucional. En segundo lugar, porque habían crecido las acusaciones de que el gobierno estaba actuando fuera de la Constitución y las leyes, de parte de la Contraloría General de la República, de parte de la Corte Suprema, por ejemplo. En tercer lugar, porque la división social se había agudizado, particularmente con dos eventos muy importantes en abril. La Escuela Nacional Unificada ENU, que había despertado la oposición no solo de los partidos que estaban en la CODE, sino que de la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los padres y apoderados, las federaciones estudiantiles secundarias, por ejemplo, y de otras medidas, y una cierta violencia que había ido creciendo en distintas direcciones durante ese año. La verdad es que hacía que uno entendiera por qué los medios, sobre todo de izquierda, hablaban sistemáticamente del peligro de la guerra civil en Chile o el peligro del golpe de Estado en Chile. Alejandro, te hago una pregunta yendo ya de lleno a lo que fue el 29 de junio, el famoso o el llamado tanquetazo. Tú bien decías que ya había sido el primer intento o la primera señal ya de intervención militar o de golpe de Estado. ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el origen de este tanquetazo? ¿Por qué hay un sector efectivamente de las Fuerzas Armadas que decide lanzarse? ¿Quién opone la resistencia? Un poco, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el chispazo que desencadena algo de esta naturaleza? Aquí alcanzaremos a decir un par de cosas, pero como pueden ver ahí los telespectadores o escuchar los auditores, así es. Tenemos el tomo 6 de la Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián, donde contamos algunas de estas cosas, pero así muy en breve. Esto se gestó a nivel de mandos medios, en el regimiento blindado número 2, donde estaba el teniente coronel Super con otras personas. Ellos toman la decisión de dirigir tanques a La Moneda, de ahí el nombre tanquetazo. En segundo lugar, ellos toman contacto a través de parientes civiles con sectores de Patria y Libertad que van a prestar apoyo comunicacional a la acción de estos sectores de la Fuerza Armada, pero en que no hay involucrados mandos altos, no hay generales. El comandante en jefe del ejército en ese minuto era el general Carlos Prats, claro. No estaba en el gabinete en ese minuto, venía llegando de un viaje del exterior que se había extendido por un mes, en el cual había tomado la dirección del ejército el general Augusto Pinochet en medio del paro del teniente, y resulta que ese día deciden realizar esta azonada contra el gobierno. Ellos pensaban
que a medida que se produjera el levantamiento se iban a sumar otras unidades del ejército, o sea, se iba a producir como un efecto bola de nieve o efecto dominó. Entonces, esto surgió en la mañana del 29. El presidente Allende le dijeron que no se moviera la moneda porque estaba este intento de golpe de Estado. Esa era la noticia que tenía, sino que se quedara en la casa de Tomás Moro. ¿Era algo que se sabía esa mañana? Se supo esa mañana y por ende se advirtió de inmediato que no se moviera. Le avisaron al general Carlos Prats, uno de sus ayudantes. Él se dirigió de inmediato a terreno a ver cómo resolver la situación, porque evidentemente él tiene el mando de todas las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, y ahí se iniciaron una serie de circunstancias, algunas de las cuales son bastante terribles. La más terrible de todas es que hubo varios muertos, más de 20 muertos. Si uno ve imágenes de la jornada, hay tanques pasando arriba de automóviles, hubo tanques llenando de petróleo su estanque, claro. Después hay diálogos entre autoridades militares y los sublevados para ver cómo se resolvía, pero finalmente quien lidera la resistencia es el comandante en jefe, general Carlos Prats. Si tú ves, esa mañana no se sumaron otras fuerzas. ¿Qué se demostró en ese instante? Se demostraron básicamente dos o tres cosas. La primera es que esta era una acción aislada de un grupo que quería derrotar al gobierno. No era una acción institucional de las Fuerzas Armadas. Dos, que las propias Fuerzas Armadas defendían al gobierno. Esto va a tener consecuencias, como veremos. Tres, que teóricamente los cordones industriales que defenderían al gobierno en caso de que se produjera una situación así, no aparecieron. O sea, contra lo que se esperaba, la verdad es que fueron ausentes en esa jornada, y yo creo que de eso tomó nota el ejército para lo que sería la acción del 11 de septiembre de 1973. Y cuatro, que el presidente Allende también tomó nota, trató de utilizar a los militares en su favor o en favor del Estado de Chile, pero también tomó nota la oposición de qué estaba pasando ahí, porque una división de las Fuerzas Armadas podría significar la guerra civil. Claro. Y el general Carlos Prats lo advirtió de eso en varias ocasiones, y eso uno lo puede registrar, por ejemplo, en las memorias del propio general Carlos Prats. Alejandro, una pregunta. Más allá de que efectivamente finalmente Carlos Prats es capaz de aplacar esta sublevación o en fin este movimiento de un sector del ejército, ¿cuál es la reacción política? ¿Hay una condena inmediatamente transversal al movimiento? Te lo pregunto porque un par de meses después hay una cuestión obviamente mucho más orquestada o más decidida, más transversal desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. La situación del país también era más grave, en fin, pero inmediatamente amplios sectores de la política, no solo en la derecha, sino otros sectores de la política de la democracia cristiana, justifican esa intervención militar en septiembre. ¿Qué pasa a fines de junio? ¿Había ese ambiente suficiente para justificar algo así? No, en junio hubo una condena más transversal contra este movimiento del regimiento blindado número 2, y si uno ve alguna declaración de apoyo, fue una proclama que apareció en la prensa, no sé si fue al día siguiente o un par de días después, redactada por la Directiva de Patria y Libertad, en la que está Pablo Rodríguez, Bernardo Mate, Manuel Fuentes Wendling y un par de personas más. Y lo que ellos hacen es reivindicar que habían prestado apoyo comunicacional a la acción del regimiento blindado número 2. Pero también señalan una cosa que es bien interesante. Sostienen que ha quedado demostrado que solo los militares son el soporte que sostiene al gobierno. Uno podría decir, oye, pero esa es una tesis antojadiza porque siempre los militares defienden al Estado. Eso es verdad, en un Estado democrático, en un Estado monárquico, en un Estado comunista, en un Estado nazi, siempre son las Fuerzas Armadas, claro, el sostén militar del Estado. Pero lo que es claro es que en ese minuto se habían dividido las Fuerzas Armadas y por eso tuvo respaldo el gobierno frente a una acción de insubordinación de un regimiento determinado. Los demás partidos, en cambio, se mantuvieron al margen de prestar un apoyo a este movimiento,
Pero pasa una cuestión que es bien interesante, que es doble y que tiene que ver con otros grupos políticos. Primero, el 11 de julio, en un discurso en el Senado, muy notable el discurso y vale la pena recrearlo, el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, señala que la situación del país es particularmente grave y por eso se advierte que cada día más personas en Chile estiman que la solución puede estar en una dictadura militar. Eso es como una especie de análisis político, no es que le esté pidiendo una dictadura militar, pero es lo que él percibe del contacto de los demócratas cristianos de todo Chile con la gente. Y en segundo lugar, también en julio, un poco después, me parece que fue el 17, en un acto en el Teatro Caupolicán, puede haber sido, el líder del MIR, secretario general de la colectividad, Miguel Enrique, pronunció un discurso realmente notable y en ese discurso, en una parte que a mí me parece muy relevante, dice: se acaba el tiempo de las ilusiones reformistas, el gobierno del presidente Salvador Allende. Y sostiene: las leyes de hierro de la lucha de clases terminaron por imponerse e hicieron trizas los sueños reformistas. Y por eso ha llegado la hora de llevar a cabo la auténtica revolución, la revolución proletaria, la revolución campesina. Y en otro momento dice, para terminar, aquí lo que ha fracasado en Chile no es la revolución, como algunos creen, es el reformismo, es decir, es la tesis de la unidad popular. Claro, la revolución a la chilena, digamos. Alejandro, una pregunta a propósito de esto mismo, antes de pasar a un tema que tiene que ver con cómo lo militar, las Fuerzas Armadas, los militares empiezan a tomar un rol protagónico en esa parte del 73 en la actividad política. ¿En qué termina el grupo que lidera el tanquetazo, no? ¿Es un grupo que termina preso? ¿Es un grupo que termina entregándose? ¿Es un grupo que termina arrancando? Efectivamente. ¿Cómo se produce esa división en las Fuerzas Armadas, dado que al final el comandante en jefe lo que hizo fue decirle: oye, hasta aquí nomás llegan? Son dos cosas: terminan detenidos los sublevados, no así los dirigentes de Patria y Libertad que se asilaron en la embajada de Ecuador en Chile. Esa es la división que se produce, y la razón por la que se asilan en la embajada de Ecuador es porque existía ya un gobierno militar de corte nacionalista. Esa es la explicación que da uno de los dirigentes de la época. Hagamos una primera pausa. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, nuestros tradicionales jueves de historia, a 50 años del 29 de junio de 1973, fecha en que se produjo el tanquetazo en los últimos días del mes de junio, allá por 1973. Vamos a hacer una breve pausa comercial en esta conversación de Jueves de Historia, acá en la 92.1 FM, y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando con el profesor Alejandro San Francisco, acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Alejandro San Francisco, académico, historiador de la Universidad, profesor de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede hacernos llegar su opinión también a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, y también de nuestro Instagram y TikTok, que es Nuevas Voces Chile, donde puede conversar con nosotros y participar de esta conversación con Alejandro San Francisco. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando en este jueves de historia. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en Hábitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Hábitat, porque tu futuro importa. Yo hoy le tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Y por supuesto, para volver a recordarles la iniciativa popular de Norma. La iniciativa popular de Norma de Siempre por la Vida, de toda vida cuenta, que busca por supuesto consagrar la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y para poder lograr esa consagración a nivel constitucional necesitamos de tu ayuda. Por eso apoya la iniciativa popular de Norma Toda Vida Cuenta, Toda Vida Cuenta. Usted lo puede hacer en secretariaparticipación.cl, y ahora hay incluso un link que es más fácil, que es
quieroparticipar.cl. Usted se mete a quieroparticipar.cl, busca la iniciativa Toda Vida Cuenta y va a estar ayudando a Siempre por la Vida y Comunidad de Justicia a lograr que se consagre en la propuesta constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Les damos su apoyo, así que los invitamos, queridos amigos, a que firmen ahí para consagrar la protección de la vida del que está por nacer y el apoyo a las madres embarazadas. Al mismo tiempo, los invito a que firmen por la iniciativa Salud Sin Parches, que busca consagrar una salud de calidad, una salud libre. Pueden hacerlo, por supuesto, también en el mismo link para que apoyemos las iniciativas populares de normas que buscan proteger estas ideas importantes a nivel constitucional. Alejandro San Francisco, retomando la conversación, uno de los temas que planteamos antes de irnos a la pausa y que empieza a tener relevancia en esta etapa del año en 1973 y que va a terminar incluso con los militares en el gabinete, en fin, tiene que ver precisamente con la incorporación de los militares en la actividad política, con la incorporación de los militares al gobierno, con la participación relevante de las Fuerzas Armadas para efectos del desarrollo de los sucesos políticos. ¿Por qué se produce eso? Y al mismo tiempo, ¿por qué se repite un patrón que en la historia se había producido antes? Tú has escrito este tema varias veces. La participación política de militares en momentos de crisis en la historia nacional es algo bastante habitual en Chile, quizás salvo en la crisis del 2019. Yo creo que en ese tema hay dos cosas que son distintas, una que precede a la Unidad Popular y una que es de la Unidad Popular. La que precede a la Unidad Popular es que en 1969 se produjo un movimiento conocido como Tacnazo, cuando un grupo de militares liderados por el general Roberto Bios se toman el regimiento Tacna, y esto es muy relevante porque lo que ha ocurrido en esa ocasión es que los militares pensaban y sentían que estaban dejados de lado por el mundo político, que claro, no tenían herramientas para realizar sus labores, que estaban profesionalmente minusvalorados, y en ese sentido esto significa a la larga un cambio de parte del gobierno del presidente Eduardo Frei, saca al ministro de Defensa y saca al comandante en jefe del ejército y asume el general René Schneider. Esa es la primera situación, pero evidentemente eso produce una politización, aunque tiene un origen netamente gremial. Y el segundo es la campaña de 1970, cuando el general René Schneider llama, a mi juicio de manera muy transparente y muy clara, a respetar el principio constitucional de las Fuerzas Armadas durante esa elección, pero que también mete a los militares en la primera línea política. Esto termina de una manera absolutamente absurda e inaceptable, que es el asesinato del general René Schneider. Y esto, imagínate lo que significa desde el punto de vista nacional en medio de un proceso electoral ya complejo como el que llevó a Salvador Allende a la moneda. Dicho eso, la situación de la Unidad Popular ahora cambia con el paro de octubre de 1972. Es tan dramática la situación que existe incluso el riesgo de caída del gobierno. De hecho, el gobierno del presidente Allende le llama a este paro insurreccional, no le llama paro de los camioneros, paro de octubre. Y en segundo lugar, existe el riesgo de guerra civil. Así lo declara en noviembre el general Carlos Prats, que era ya comandante en jefe del ejército, reemplazó a Schneider en 1970, porque dice que una de las razones para asumir esta nueva tarea era efectivamente que ellos vieron realmente el riesgo de la guerra civil en octubre. Y ahí se incorpora el general Carlos Prats, el almirante Ismael Huerta de la Marina, y esto es muy dramático porque implica involucrar a los militares en la lucha de partido, aunque ellos entran por otra razón que servir al país. Tienes razón tú en que esto ha ocurrido en otras oportunidades, ocurrió en el gobierno de José Manuel Balmaceda, ocurrió en el gobierno del presidente Arturo Alessandri en 1924, y esto se da por dos razones. Primero, como una forma de solucionar la crisis, puede ser, pero también tiene una segunda deriva, que es atraer a los militares en un momento de polarización. No vaya a ser que esto se resuelva por vía militar, yo tengo que tener a los militares a mi lado. Esa es la politización del ejército. El gabinete Prats se mantuvo hasta el 27 de marzo. Ahí ingresó una nueva fórmula ministerial netamente de la Unidad Popular. En ella estuvo Sergio Vitar, presente como ministro de Minería. Desde ahí en adelante, fíjate que no hubo militares, pero después del 29 de junio, tanto la Democracia Cristiana como un grupo de uniformados pensaron y se lo hicieron ver al presidente Allende que una posibilidad de resolución
de la crisis era incorporar nuevamente a los uniformados al gabinete, pero ya no en la forma marginal que había sido en noviembre del 72, sino en una forma más transversal, ocupando la mitad de las carteras, ocupando subsecretaría y otros mandos medios en el país. Alejandro, te hago una pregunta porque tú bien planteas que después del paro de octubre en el 72 ingresan los militares al gobierno en cargos relevantes, el Ministerio de Defensa, en fin, pero un año después, o 11 meses después, son precisamente los militares los que lideran la ofensiva para poner término al gobierno del presidente. Y entonces, ¿cómo se produce? Porque tú decías que los militares al entrar a un gobierno evidentemente entran a la lucha política, a la lucha partidista, en fin, pasan a formar parte de la discusión política del día a día. ¿Qué impacto tuvo eso al interior de las Fuerzas Armadas? Es decir, hubo grupos disidentes de esa fórmula, todos los grupos apoyaron que las Fuerzas Armadas entraran al gobierno. Cuando se produce esta nueva solicitud, digamos, después de junio y julio del 73, ¿cuál es la opinión de las Fuerzas Armadas respecto a la posibilidad de tomar mayor control o en el gobierno? Porque también le debe pasar a las personas que nos están escuchando que es muy curioso pensar que los militares formen parte de un gobierno en el día de hoy. Hoy día escasamente se llaman los militares para que cumplan las funciones que tienen en la Constitución consagrada. Entonces es difícil pensar que eso además reciba una opinión tan unánime dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Sí, uno podría suponer dos circunstancias en que podría haber un cierto acuerdo de que las Fuerzas Armadas integren un gabinete. Por ejemplo, que integraran el Ministerio de Defensa por determinadas circunstancias, la que sea. Y en segundo lugar, claro, en caso de peligro o guerra exterior, claro, en cuyo caso uno podría ver, ya, aquí vamos a llevar incluso a los dirigentes opositores a integrar el gabinete, también a las Fuerzas Armadas, o sea, la nación en conjunto enfrenta un peligro muy grave. Efectivamente, lo que sabemos a la larga es que eso generó tensiones, discrepancias, generó discusiones. O sea, por ejemplo, esto que te acabo de decir yo, de que sectores de las Fuerzas Armadas y de la democracia decían, oye, que vuelvan las Fuerzas Armadas al gabinete, se planteaba, pero uno decía, ya, pero vuelve la mitad, vuelven unos pocos, no vuelven. El presidente Allende le planteó al general Carlos Prats, decía que no, otros militares decían no, de ninguna manera, otros decían sí, pero de esta fórmula. El problema que tiene eso, y que tiene que ver con lo que tú sabes, es que genera de inmediato una deliberación militar. Y en segundo lugar hay una cuestión que traspasa al mundo militar, porque los militares están en una sociedad y tienen parientes civiles y tienen parientes que están vinculados a la política. Y lo dijo muy bien Eduardo Frei Montalva cuando asumió el gabinete de Carlos Prats. Él ha decidido entrar en política, al final juzgaremos cómo le va. O sea, se entiende que Prats entró a la política partidista. Pasa a ser un político. Pasa a ser un político. Y con eso tendrá cosas buenas y cosas malas como político, pero lo evalúo como tal. Ya no lo evalúo como el comandante en jefe de todos los chilenos. Y se produce una última cuestión que es bien interesante y bien lamentable. Que la izquierda, particularmente el Partido Comunista, Neruda, por ejemplo, es muy adulador de Prats. Entonces, claro, ¿por qué lo adulan tanto? ¿Por qué lo quieren tanto? ¿Por qué tanta cosa con Prats? Bueno, en la práctica es como el abrazo del oso, pues, lo terminan politizando, lo terminan alienando de otros sectores de la Fuerza Armada. Lo mismo pasa, ojo, después del 90, cuando parecía que las Fuerzas Armadas fueran de derecha. Las Fuerzas Armadas están llamadas a ser de la nación en su conjunto y no de un grupo político particular. Eso es muy relevante. Alejandro, ¿qué ocurre después de que en junio y julio se produce esta solicitud, esta exigencia, este planteamiento de que los militares vuelvan a ingresar al gobierno? Porque en poquitos meses más ya se desencadena el 11 de septiembre el levantamiento militar. Se tensionan o se agudizan mucho más las contradicciones, si se quiere, y las críticas de la oposición, pero también de las instituciones del Estado de Derecho a la legalidad o a la inconstitucionalidad de las acciones del gobierno del presidente Allende. Son muy relevantes sin entrar a lo que es el cambio en la comandancia en jefe del ejército y la preparación del 11 de septiembre para dejarlo eso para el próximo mes o el subsiguiente. Pero hay dos cosas que son muy, muy relevantes. La primera es que empieza a funcionar un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas en reuniones particulares, claro, fuera de los cuarteles, que se llama el Grupo de los 15. 5 generales del Ejército, 5 generales de la FACH, 5 almirantes. Ahora, en la práctica lo que ellos hacen es deliberar. Ahora, uno podría decir, hoy están deliberando por el bien de la patria. Puede ser.
Pero en la segunda fase lo que ellos están haciendo es conspirar contra el gobierno. O sea, pasan de la deliberación a la conspiración. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque en la primera fase, algunas de sus deliberaciones se la hacen llegar al gobierno del presidente Allende, con ideas, pero son ideas políticas. O sea, que van desde disminuir la inflación, incorporar a los militares a los gabinetes, llegar a ciertos acuerdos con la oposición. O sea, son puras decisiones de carácter político. Pueden tener razón o no tener razón los militares, pero se están saliendo de sus funciones propias, que son las funciones de defensa. Y lo segundo que es interesante, cuando se produce la invitación a los militares o la petición de que los militares integren el gabinete, obviamente hay una discusión. La petición se la plantea formalmente la democracia cristiana al presidente Allende. Estamos hablando de fines de julio, comienzo de agosto del 73. ¿Tú sabes lo que le responde el presidente Allende a Patricio Aylwin? Le responde dos cosas. No podemos hacer un cambio de gabinete en circunstancias que hace un mes hicimos un cambio de gabinete. 2, creo que no debemos incorporar a los militares al gabinete porque esto debemos solucionarle los civiles. Claro. Y que es en la fortaleza de las instituciones republicanas donde descansa la seguridad o la integridad del país. Eso fue el 2 de agosto del 73. El 9 de agosto asume un nuevo gabinete. O sea, lo que no podía pasar pasó, y es un gabinete con militares. No solo con militares, con el comandante en jefe del ejército, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el comandante en jefe de la Armada y el director general de Carabineros. Entonces, a la larga, vemos que ahí la política era extraordinariamente dinámica, que permitía en una semana cambiar la posición de manera radical, porque la verdad es que el presidente Allende presenta ese gabinete, el gabinete del 9 de agosto, como un gabinete de seguridad nacional, como una última oportunidad de evitar la guerra civil entre chilenos. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, pero antes les quiero recordar nuestra invitación, porque Chile debe consagrar la protección del que está por nacer y de todas las madres en la Constitución, y para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Necesitamos 10.000 firmas para que la iniciativa popular Toda Vida Cuenta pase a formar parte de la discusión constitucional y podamos consagrar en la propuesta constitucional la protección de la vida del que está por nacer y la protección de las madres en nuestra Constitución. Estamos jugándolas por el ser humano más indefenso, por el que está por nacer, así que todos los que nos estén escuchando y que sean firmes partidarios del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, nos pueden ayudar inscribiéndose y apoyando la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta en secretariadeparticipación.cl o en quieroparticipar.cl. Necesitamos 10.000 firmas para apoyar y proteger a los que están por nacer, así que contamos con tu ayuda. Toda Vida Cuenta. Ustedes busquen la iniciativa, fírmela y trabajemos para que Chile sea un país pro vida. Hagamos una pausa comercial y volvemos con nuestro último bloque de conversación acá en este jueves de historia con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Aprovecho de saludar a varios de los que nos están saludando por las distintas redes sociales, a Silvia, a José, a Rodrigo, a Alex y a tantos otros que nos escriben. Protección de la vida que está por nacer, el rechazo absoluto, pone Alex Antonio. Estoy de acuerdo con usted, si no hay... Al menos la protección de la vida que está por nacer, como está a nivel constitucional hoy, no hay ningún sentido para cambiar la Constitución, ¿no? Al menos no la va a cambiar, no se va a cambiar con mi voto, digamos, ¿no? Cambiemos, nos preguntan, Alejandro nos comenta, Rodrigo, a propósito de la conversación que estábamos teniendo de la incorporación de los militares al gabinete. Rodrigo Gravet nos comenta militares y civiles. Y te quiero preguntar a propósito de eso, porque la verdad es que cuando uno conversa, lee o escucha de lo que ocurrió en 1973 y de lo que ocurrió incluso después, siempre se habla de gobierno cívico-militar, siempre se habla de civiles y militares. ¿Es posible hacer esa distinción tan clara en esa época? ¿Y a qué se refiere? O sea, porque efectivamente es un poco la lógica de lo que decía quizás Eduardo Frei Montalva, ¿no? Cuando decía, bueno, hoy día Carlos Prats pasa a ser un civil, pasa a ser un político, y cuando Allende le dice a Patricio Aylwin, esto lo tienen que resolver los civiles. O sea, ¿hay una línea tan clara en la época? En términos generales debiera haber una línea muy clara. Los civiles debieran hacer las tareas políticas, las tareas de administración de justicia, las tareas, etcétera, etcétera. Y los militares debieran tener las funciones de defensa nacional, de soberanía, que les están asignadas constitucionalmente. Dicho eso, en los procesos de crisis institucional, de crisis de la democracia, lo que ocurre es que esto se empieza a difuminar, y lo que pasa en octubre del 72
con el paro de octubre y luego en noviembre con el gabinete de integración militar o el ministerio UP generales, es que eso cambia y los militares ya pasan a estar en la vereda política, y eso es muy difícil distinguirlo. Mira, yo siempre digo que hay un ejercicio que se puede hacer. Si tú lees las memorias del general Prats, que son muy interesantes, realmente muy, muy interesantes, él tiene memorias propiamente tal y tiene diario de vida. Si tú vas viendo el diario de vida, casi todos los días tenía reuniones con el MIR, con el MAPU, con el dirigente del PS, con el dirigente del PC, con el presidente. Las políticas. Está dedicado a la política, todo el día, todo el día. Entonces, eso evidentemente es indistinguible, claro, de un ministro que hubiera sido del Partido Socialista o no sé qué. ¿Por qué? Porque en la práctica se produce lo que se llama la politización del ejército, la politización de la Fuerza Armada. Y eso lleva a una segunda cuestión que es muy delicada, que es la militarización de la política. Los sectores políticos, ya no el ejército, es decir, la Unidad Popular por una parte, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana por el otro, empiezan a mirar a los cuarteles para resolver, claro, el conflicto político. O sea, esta tesis que inicialmente solo planteaba Patria y Libertad, de decir los militares son los que tienen que resolver este asunto, lo empiezan a plantear otro. Y los partidos dicen, oye, esta cuestión, se viene una guerra civil, se viene un golpe de Estado. Bueno, ¿y qué es lo que hacen las personas cuando se viene una guerra civil o un golpe de Estado? Intentan atraer a la fuerza militar hacia su lado. Y eso empieza a cambiar más o menos en esta misma fecha, en 1973. Y por eso a esta altura ya es más difícil de distinguir cómo se desarrolla una labor específicamente, claro, militar y una específicamente civil. Alejandro, nos escriben nos escribe Manuel, nos pregunta por favor que el profesor nos ilustre lo mencionamos a propósito de la pregunta pasada, nos ilustre el porqué del asesinato del general Schneider, algunos años antes, tú lo comentabas como comandante en jefe también. Hay dos cosas. Por un lado, el general Schneider lo que hace es reivindicar la doctrina tradicional de las Fuerzas Armadas respecto a obediencia y no deliberación, no participación en actividades políticas, respeto total a la Constitución en la elección de 1970. ¿Qué significa eso? Que va a apoyar el ejército a quien resulte electo en las elecciones del 4 de septiembre. Le preguntan, ¿y si ninguno es elegido? Si ninguno tiene la mayoría absoluta. En ese caso, dice el general Schneider, el ejército va a apoyar a aquel de los dos candidatos que, teniendo mayoría relativa, elige el Congreso Pleno, como está prescrito por la Constitución. Y si el Congreso Pleno elige al segundo y no al primero, lo va a apoyar también. Terminadas las elecciones, le preguntan al general Schneider, ya pasaron las elecciones, ¿qué va a hacer el ejército? Seguir cumpliendo la Constitución y las leyes. Y de Schneider. ¿Qué ocurre? Que un grupo de extrema derecha, en que había presentes algunos uniformados, decide secuestrar a Schneider, secuestrarlo. ¿Para qué? Para generar una situación tal de conmoción interior que obligue a las Fuerzas Armadas a intervenir e impida que Allende asuma. O sea, que el Congreso Pleno vote por Allende, por una parte, y que Allende asuma como presidente de la República. Ahora, lo que ocurre, y en esto tengo la obligación de decir dos cosas. Primero, que cuando van a secuestrar a Schneider, ellos no pueden pensar que el general Schneider va a decir, ya llévenme secuestrado donde usted... Claro. Él se va a defender. Entonces, obviamente, se lleva... Es el comandante jefe del ejército. Entonces, claro, él lleva las manos ahí y le disparan. Pero hay una segunda cuestión que me la explicó un general, pues yo no sé de armas, no tengo armas en mi casa, nunca he sabido del tema, no sé disparar, nada, cero. Pero sí lo averigüé a propósito de este crimen. Y tú sabes que el arma con que le dispararon a Schneider tiene una particularidad, que la bala que entra al cuerpo tiene una fórmula como de expansión, claro, o repetición. Eso es para asesinar, porque si tú quieres solo secuestrar, le puedes poner una bala que rápidamente se cure y lo tienes secuestrado. No, evidentemente esa es una bala que tiene una expansión tal que el efecto inmediato es causar un daño tremendo o la muerte, como efectivamente ocurrió un par de días después. De manera que no era el objetivo inicial, era secuestrar, pero con una preparación que incluía la posibilidad de matar.
Alejandro, cambiémonos de tema porque le queremos dedicar algunos minutos. Ayer, 28 de junio, fueron 77 años desde el nacimiento de Jaime Guzmán Errázuriz, un 28 de junio, bien digo, de 1946. Tenemos un libro, además, que nos trae Alejandro, que es Jaime Guzmán, Ideas y Política, precisamente 1946 a 1973, la primera etapa, si se quiere, de Jaime Guzmán. Está haciendo mi recomendación, Tomás Bengolea. Así es, que es un gran libro que vamos a concursar. Así que, primero conversemos un minuto. Nos quedan pocos minutos, pero conversemos un minuto de Guzmán y después nos cuentas de este libro que nos has traído. Ya. 77 años ya. Jaime Guzmán nació el 28 de junio de 1946. Debe ser una de las figuras más importantes de la política chilena en la segunda mitad del siglo XX y quizá en toda la historia nacional, pese a que murió muy joven. Pensemos que murió el año 91, tenía apenas 45 años, o todavía no cumplía los 45 años, pero tuvo una vida muy, muy intensa. Era una persona particularmente inteligente, muy dotada. Eso se nota, por ejemplo, en las cartas que escribió desde Europa, y algunas de las cuales están publicadas en el libro Mi hermano Jaime, de Rosario Guzmán Errázuriz. Las cartas son del año 61-62, o sea, tenía 15, 16 años, y realmente impecables, con una cultura artística, musical, realmente de muy buen nivel. Luego entró a la Universidad Católica. En la Universidad Católica no solo fue un alumno destacado, sino que fundó el movimiento gremial de la Universidad Católica, que Rosario Guzmán también dice que es una de sus creaciones más queridas, más preciadas. Y si bien perdió la elección en que él fue candidato en 1967, dejó sentadas las bases para el triunfo al año siguiente de Ernesto Illanes. Fue el director de la campaña juvenil de Alessandri en 1970 y después uno de los articuladores de la oposición social contra el gobierno del presidente Salvador Allende. En la acta número 1 de la Junta de Gobierno del jueves 13 de septiembre de 1973 se señala que se va a iniciar el estudio de una nueva constitución y que se ha encargado al abogado Jaime Guzmán Errázuriz dicha tarea. Luego se forma una comisión, que es la comisión Ortúzar. Guzmán es muy relevante. Que tenía 27 años. 27 años. O sea, era un joven abogado. Digamos. Un joven abogado, muy relevante, profesor de la Universidad Católica en ese minuto. Fue muy, muy relevante. Yo no me he leído todas las actas, que son muy, muy largas, pero sí me he leído las del capítulo 1 y el capítulo 3, y Guzmán es decisivo en la instalación de ciertos conceptos fundamentales referidos a las bases de la institucionalidad y a los derechos fundamentales. Después del año 80, me parece relevante, para no detenernos en detalle, en 1983, es decir, hace exactamente 40 años, fundó el movimiento Unión Demócrata Independiente, que se fusionaría el año 87 con la Unión Nacional y el Frente Nacional del Trabajo para dar vida a Renovación Nacional. Pero al año siguiente, nuevamente, Eterno de Renovación Nacional, en que él estuvo involucrado, se fundó la UDI por el sí, y luego la Unión Demócrata Independiente, que hasta el día de hoy es la UDI. Fue elegido senador por la región metropolitana en esa elección tan interesante en que participó Ricardo Lagos, Andrés Saldívar y otros. Miguel Otero era el candidato de Renovación Nacional, y fue asesinado el 1 de abril de 1991 por el Frente Manuel Rodríguez. Cuando uno lo mira así a la larga, para terminar, Jaime Guzmán era un político de acción, un hombre práctico, pero también era una persona que pensó la actividad que desarrollaba. Y termino con una cosa: si uno mira su último artículo, el artículo que escribió el domingo antes de ser asesinado, fue asesinado un lunes, para los que no lo sepan, es un artículo sobre Pascua de Resurrección. En eso también era muy, muy habitual que él ocupara fechas como la Pascua de Resurrección, la Navidad, para transmitir un mensaje cristiano. Era un católico de misa diaria, por supuesto, con todas las contradicciones que tiene una persona en política, con todos los adversarios, con todos los errores que alguien le pueda imputar legítimamente, pero sin duda una persona muy, muy influyente. Y por eso mi recomendación para hoy es este extraordinario libro de José Manuel Castro, Jaime Guzmán, Ideas y Política, Corporativismo, Gremialismo, Anticomunismo. Y tiene tarea José Manuel Castro, que es publicar el volumen 2. Tomo 2 del libro. Lo estamos esperando. Y se queda con Tomás Bengolea
para ser sorteado entre los auditores. Vamos a sortear entonces un nuevo libro. El pasado, por supuesto, de Gonzalo Arenas lo vamos a mandar mañana a Sebastián, que se lo ganó. Yo sé que nos ha estado escribiendo. Vamos a dejarlo enviado mañana mismo, en la medida de lo posible. El libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales, La tradición política portaliana. Y en los próximos días, en las próximas horas, vamos a sortear entonces este regalo de Alejandro San Francisco, libro de José Manuel Castro, Jaime Guzmán, Ideas y Política, en esta semana en que Jaime Guzmán cumpliría 77 años de edad, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Como siempre, vamos a publicar un solo libro, pero el que alcanzo a dar un pequeño por supuesto, el que lo quiera comprar lo puede encontrar en librerías, lo puede buscar en Google, porque es un libro realmente muy recomendado. Tuve la suerte de leérmelo hace algunos años. Así que libre también. Lo vamos a publicar en Nuevas Voces Chile en Instagram. Los que quieran participar, Nuevas Voces Chile en Instagram. Alejandro, antes de ir. No, es muy breve, sí. Para las personas que están particularmente interesadas en la historia o en los libros, yo en mi Instagram, San Francisco Alejandro, @San Francisco Alejandro, todos los días hago recomendación de libros y habitualmente trato de asociarlo a la fecha. Obviamente en esta fecha la recomendación del programa va a ser el libro de Jaime Guzmán.